Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están Gloria, Lorena, Ana Perla? Buen día, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, hoy vamos a desarrollar nuestra última unidad. Nuestro examen es la otra semana, el 26. Entonces tenemos tres unidades para la final que les voy a volver a preparar un resumen para que estudien. Y la misma temática va a ser selección, Dale, profe. selección múltiple y todo selección múltiple y pareja. Bueno, vamos a iniciar entonces. Hoy vamos a hablar de la deontología y la ética profesional, que van de la mano. Bueno, ¿qué es la deontología? La deontología es una rama de la ética que estudia los deberes y el comportamiento ético y especialmente en relación con el ejercicio profesional. Como disciplina filosófica, la deontología trata el estudio de las obligaciones morales, así como la teoría de la ética normativa, que determina qué acciones se deben realizar y cuáles no. O sea, lo que esto no quiere decir es que habla de ciertas pautas o normas de comportamiento que uno como profesional debe seguir, ¿verdad? Entonces, por eso dice acciones que se deben realizar y qué acciones no debemos de realizar. La deontología como disciplina de estudio filosófico no es lo mismo que la deontología profesional, como se rigen las distintas profesiones. La diferencia radica en que la primera es una rama de la ética o de la filosofía moral, mientras que la segunda es una forma de la ética aplicada. Apunta a un problema concreto del mundo real. Sin embargo, ambas tienen un enfoque común basado en la comprensión de obligaciones y de los deberes. Entonces, ¿qué estudia la ética? Estudia los deberes y comportamientos éticos. Bueno. Etimología e historia del término de deontología. La palabra deontología viene del griego deon, que significa obligación o deber, y logos, que es conocimiento o estudio. De aquí se desprende la idea de deontología como el estudio de la ciencia del deber, de lo que uno está obligado a hacer. El filósofo inglés Jeremy Bentham utilizó el término por primera vez en la deontología o ciencia de la moralidad, obra publicada en 1932. La intención de venta fue dar a conocer una nueva forma de llamar a la ética, orientándola al utilitarismo. Entonces, el primero que le dio el nombre de deontología o ciencia de la moralidad fue Jeremy Bentham, que ya empezó, que quiso dar una vuelta a lo que es la palabra ética para llamarle deontología, porque deontología, como dice, conocimiento, obligación y conocimiento de algo, ¿verdad? Entonces, la deontología lo que busca, como aquí lo vimos, es establecer los deberes y el comportamiento ético del profesional dentro de dónde, dentro de una sociedad desde el momento que ofrece eh, eh, sus servicios como profesional. Tipos de deontología. Existen dos formas de deontología: deontología aplicada y la deontología prescriptiva. La deontología aplicada se centra en la aplicación práctica de la ética en la vida cotidiana, es decir, determina qué es lo correcto o lo incorrecto en una situación determinada. Es la base para la construcción de los códigos deontológicos profesionales. Cuando hablamos de códigos deontológicos profesionales, siempre vamos a hablar de un conjunto de articulados, ¿verdad? Que establecen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Como por ejemplo, cuando estamos en una empresa, ya sea pública o privada, siempre ellos tienen un reglamento interno
que uno tiene que regir su comportamiento y en caso de hacer algo indebido es castigado o sancionado por ese reglamento y lo primero que hacen es el famoso sumario administrativo para desligar responsabilidad de la empresa y luego de que se haga toda esa investigación interna, se procede a una denuncia en la parte penal. ¿Qué es la deontología prescriptiva? Estudia el comportamiento moral de cara a la necesidad de convivir pacíficamente. Como tal, se centra en las normas o reglas que son necesarias para dar con su fin determinado. A veces se llama deontología teórica, ya que no juzga problemas concretos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Establece que las normas de comportamiento, pero no es que actúa como juez frente a problemas concretos que puedan llegar a surgir dentro de la empresa, ya sea privada o pública. Saben que eh, el código de los funcionarios públicos es la ley 1600 que es la ley del funcionario público, y ellos se rigen, sus normas o su código deontológico es esa ley. Códigos deontológicos. Los códigos profesionales o códigos deontológicos son documentos en los que se expresan las normas y valores que rigen el ejercicio de cada profesión. Cada profesión tiene su propia norma que les regula o que les rige. Entonces, ya, y si algunos no tienen, directamente se rigen por el reglamento del lugar donde están prestando sus servicios como profesional. En ellos se explícita lo necesario, o sea, en ello se encuentran de forma explícita lo necesario para llevar a cabo correctamente la labor profesional, especialmente en las áreas y disciplinas que involucren a terceros, que son, por ejemplo, la medicina, la psicología, la abogacía, el periodismo, porque trabajan con terceras personas. La elaboración de códigos deontológicos es un ejemplo de la aplicación de la deontología de la vida a la vida cotidiana. Los códigos deontológicos funcionan como que, como mecanismos a través de los cuales una comunidad profesional se regula a sí misma. Y cuando hablamos de comunidad profesional, hablamos, por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon colegios de abogados del Paraguay, colegios de escribanos, son colegiaturas, ¿verdad? Que aglutinan una gran cantidad de profesionales y ellos tienen un código deontológico que le regula a la profesión misma. También enfermería tiene un código de ética que les regula, los contadores, los médicos. Así por eso que siempre se les llama la atención que ellos hicieron el juramento hipocrático, creo que se le dice, juraron, ¿verdad?, salvar vidas, no quitar vidas. Que hoy en día siempre estamos viendo en la tele, en los noticieros, negligencia por parte de médicos, negligencia por parte, siempre estamos viendo ese tipo de reportes en la tele. Labor que suele desempeñar el colegio profesional, que es lo que le acabé de explicar, es el colegio de abogados, colegio de escribanos o asociaciones, porque tenemos asociaciones de enfermeros del Paraguay, ¿verdad? Que es el que le aglutina a sus profesionales para luego que en caso de que haya alguna violación en sus derechos o no cumplieron con algunas de sus obligaciones, entonces eh, ese colegio les da las herramientas como para poder defenderse y demostrar que no es verdad lo que se le acusa, ¿verdad? Por eso es lo que es importante contar con un código. Desde allí se controla y supervisa que las acciones desempeñadas por un profesional colegiado siempre acorde con lo establecido para no causar daño a las personas a las que se supone se debería estar ayudando. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Creo que no, profe. No, Claro. profe. ¿No entiendes? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe.
No, profe, por mi parte. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profe, de mi parte no. De Ana, mi parte, ¿todavía? no, no escucha, pero el profe parece que vos no escuchas. Hola, ¿no nos escuchás, profe? ¿Me escuchan? Yo sí le escucho, profe. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí con respecto a los códigos deontológicos? No, profe. Ok. Mm, sí. Ok. Deontología jurídica. La deontología jurídica es la ética profesional aplicada a los abogados y servidores profesionales del derecho y la justicia. Es necesaria para el buen funcionamiento de una sociedad cualquiera. Cuando los organismos de justicia se consideran corruptos o ilegítimos, se pierde la fe en ellos y en consecuencia se busca proceder a través de otros medios generalmente nocivos para la sociedad en su conjunto. La deontología jurídica vela por el comportamiento ético del abogado a la hora de acusar o de defender, pero también por el comportamiento de los jueces y otros servidores públicos de la justicia encargados de mantener el proceso lo más limpio, objetivo y digno posible. Entonces, ¿qué es lo que hace la deontología? Primero hablamos de la deontología en general, pero la deontología en el caso de los abogados, eh, en el caso, por ejemplo, cuando jueces o otros empleados de la justicia cometen algún tipo de corrupción o de soborno, hay mecanismos donde uno podría denunciarle y hay una oficina que se llama Comité de Ética, donde vos le puedes denunciar y se abre un sumario administrativo nuevamente. Lo mismo los abogados. Cuando hay abogados que, por ejemplo, yo le defiendo a Ana, él le demandó a Gloria y también habló con Gloria. Entonces eso está mal, eso también está castigado porque eso se llama traición a la parte, porque no puedo estar con los dos. O estoy con un lado o estoy con el otro lado, pero con los dos no puedo. Generalmente eso es lo que suelen hacer muchos abogados que se venden, ¿verdad? O la contraparte le paga, ¿verdad? Para que no haga nada en el juicio. Pero no, Entonces, no se puede demostrar eso, profe, ¿verdad? sí, en el caso de que, por ejemplo, no haga nada en tu juicio, se puede por la forma de actuar del abogado. Eso se llama indefensión, cuando salen las notificaciones y él no hace nada por defenderte. En ese caso, lo que pasa es que se le denuncia y se abre una investigación en cuanto a su obrar dentro de ese expediente, Ah, ya. pero sí se le castiga. Solamente que saben que siempre eso implica gasto, ¿verdad? Porque hacerle una demanda implica pagar un abogado, Otro yo. tiene su costo. Bueno, bueno, acá terminó toda la parte de deontología o códigos deontológicos y compara otra vez con... ¿A qué? ¿Quién tiene prendido su micrófono? Ahí está. Ética profesional, como ya lo habíamos visto en unidades anteriores, abarca el conjunto de normas y valores que hacen y mejoran el desarrollo de la actividad de los profesionales y es la encargada de ir marcando pautas o las pautas éticas del desarrollo de su actividad mediante valores universales reconocidos por cada ser humano. Aunque ésta se centre en estos valores, se especifica más en el uso de ellos dentro de su entorno plenamente laboral. Y ahí hablamos de valores, por ejemplo, de responsabilidad, puntualidad, empatía, respeto, honestidad, todos esos valores que cada uno eh, impregna dentro de su persona, ¿verdad? Y que lo practica desde su lugar de trabajo, ¿verdad?
El derecho y el deber. Los derechos son todos los mecanismos legales que protegen al individuo. Los deberes son las obligaciones que deben cumplir para poder ejercer sus derechos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre derecho y deber? ¿Cuál es la diferencia entre derecho y deber? A ver, ¿quién me dice? Profe, y como dice ahí en tu definición, derecho es todo lo que posee una persona y deber es la obligación que tiene una persona. Pero ¿qué En pasa pocas cuando palabras. tenés un derecho pero no cumpliste con tu deber? Y vos exigís que te Ahí. des. Y es lo que siempre pasa. Hoy, por ejemplo, hoy en día a los niños se les enseñan sus derechos, pero no se les enseña sus deberes. ¿Por qué te Exacto. parece que vamos de mal a peor? Sí. Así mismo es, pero claro, ¿verdad? Yo vos le vas a pegar o le vas a decir algo, mi derecho del niño te dice, ¿no? Pero yo que le hago a mi hija, por ejemplo, en la psicología, está bien, es tu derecho, pero así como vos tenés tu derecho, tenés deberes de hijo, le dije. Y le escribí ¿cómo se dice? En una cartulina, cuál es su deberes como hija. Y le puse, y ese siempre le hago leer, ¿verdad? Hace su tarea, tener limpio su habitación, ayudar siempre a sus abuelas, a su abuelo, y cuatro cosas no le puse. Y cuando me dice algo, yo le digo, andale, ¿hiciste? No hice. Ah, entonces no haya venido de reclamar nada tal. Entonces, esa psicología a la inversa es lo que hay que utilizar un poco en la casa, porque es cierto, se le enseña todos los deberes y algunos suelo escuchar así comentarios que le dicen los papás, me pega y te denuncio, llamo asterisco no sé cuánto, le dice luego. Viste que hay un asterisco donde el niño puede llamar para hacer la denuncia si es que cuenta con un celular, ¿verdad? Pero te digo nomás la viveza y así, Pero en la escuela mismo es así ahora. sí, Los profesores ya no le pueden decir, ni siquiera le puede hablar fuerte a las criaturas. sí. Inclusive, hay, yo todavía no pude confirmar esto, pero sé que en varios colegios ya se aplica que ya no quiere más que los exámenes se corrijan en rojo. ¿Por qué? Porque dice que le daña psicológicamente a las criaturas. Entonces, no quiere más, solo quiere que se corrija en negro o en azul porque el rojo dice que le causa Le daño. van, le van a traumar si hace mal. Es exactamente. Y Sin sí, esa, ayuda. es legal la vieja escuela. Qué pucha. Pero lastimosamente hay cosas que ya no podemos hacer, ¿verdad? Yo tuve un tema con mi hijo en la escuela, Sí, porque él no me copia nada. Y yo yo le también dije a su profe, le dije, castigarle, profe, dejarle que no me salga en el recreo, le dije, yo no te voy mm, a decir absolutamente nada, le dije. Y ahí me dijo la profe, nosotros no podemos hacer, tal vez vos me digas esto y no me vas a acusar después de nada, pero cualquier otra mamá que vea que yo le estoy castigando me puede denunciar. Nosotros ahora ni siquiera le podemos retar más a las criaturas de mi hijo. sí, así mismo es. Sí, porque hay cada mamá, eso sí es cierto, hay cada mamá, ¿verdad? Que porque se le habla fuerte al hijo o se le llamó la atención, se van y atropellan la dirección. Pero no hay esa conversación, ese diálogo, sino que a los gritos. Inclusive denuncian todo en los diarios, eso. En la escuela de mi nena pasa eso. Y como vos decís, sintología, porque mi nena también era así, no copiaba y eso. Ahora, a partir de este año le tocó una profesora exigente que habla fuerte y los niños están todos así, ¿verdad? Pero le ayuda bastante, mejoró bastante ahora mi nena. No copiaba tampoco todo. ¿Pero por Qué qué suerte. eso pasó? Porque, ¿qué pasa? En la pandemia las tareas se pasaban por WhatsApp y ellos confiaban en el tiempo que ellos querían. Y yo creo que se quedaron con esa mentalidad de que le va a pasar y pueden hacer en su casa, ¿entendés? Exactamente. Esa Entonces, eso fue lo que ocurrió. Y quitarle de eso en su cabeza es algo que paulatinamente hay que conseguir. Mm, acá. Bueno, los derechos y los deberes se crean para procurar una estabilidad social. ¿Por qué? Porque sí o sí tenemos que reglamentar nuestra conducta dentro de una sociedad. Porque si no hay leyes, entonces esto va a ser la ley. Entonces cada uno va a hacer lo que quiere. Por eso hay normas de convivencia o leyes eh, que
que sancionan nuestro comportamiento dentro de una sociedad. Y aparte que también no podemos alegar, por ejemplo, desconocimiento de una ley. Sí o sí, nuestra conducta va a ser castigada por las acciones o omisiones que hagamos durante nuestro desempeño como profesionales. La ética deontológica de Kant. El deber no debemos entenderlo como una imposición exterior, sino más bien como un sentimiento de autoobligación que conduce a realizar aquello que consideramos correcto, no porque nos convenga o nos guste, o simplemente porque es lo correcto. Kant distingue tres tipos de acciones o posibilidades para actuar. ¿Se acuerdan que había tres acciones también en ética? Había comportamientos individuales, comportamiento de otros y códigos deontológicos, que son las tres acciones que te pueden ayudar para no cometer acciones antiéticas. Comportamiento individual eran los valores que cada persona tiene, que es arrastrado desde la familia. Y comportamiento y valores de otro es cuando la persona arrastra valores o comportamiento de otro entorno. Entonces eso hace que salga de la línea que nosotros veníamos trabajando desde el hogar. Y después tenemos los códigos de ética, que es el que regula el comportamiento de las personas. Entonces acá Kant también lo mismo distingue de los códigos deontológicos.